disputas territoriales, lo que mantuvo a Europa en guerra durante literalmente siglos. Bueno, entre otras cosas, siempre pensamos en las disputas territoriales como algo que sucede entre países separados, pero eso no siempre es cierto. Dentro de un mismo país, a veces dos de sus regiones también pelean por tierras. Esto es especialmente cierto si el país no es un estado unitario y tiene algún tipo de sistema de federalismo o regionalismo donde la autonomía local es más relevante. Estados Unidos es un gran ejemplo de eso. A lo largo de la historia ha habido muchas disputas territoriales entre sus estados, especialmente entre aquellos que son vecinos. Y a veces esas disputas incluso han estallado en guerras interestatales, como pequeñas guerras civiles dentro de Estados Unidos. Hoy quiero mostrarte 5 de esos casos para que podamos entender esto mejor. La disputa de la Franja de Toledo entre Ohio y Michigan, que se convirtió en la Guerra de Toledo de 1835, la Guerra de la Miel de 1839 entre Missouri y Iowa, la disputa del Río Rojo entre Texas y Oklahoma en 1931, la disputa por la isla Ellis entre Nueva Jersey y Nueva York, que duró hasta 1998, y la disputa fronteriza entre Texas y Nuevo México desde 1848, que redujo significativamente el tamaño de Texas y creó el característico saliente que tiene hoy en día. Bien, empecemos con la más icónica, en mi opinión, la Guerra de Toledo. Vi a algunas personas bromeando en internet cuando buscaba información sobre esto, diciendo que esta guerra era más sobre quién tenía que quedarse con Toledo porque nadie lo quería. No creo que eso sea cierto. A principios del siglo XIX, los mapas de la región de los Grandes Lagos eran un desastre. El gobierno federal había decretado que la frontera entre los estados del sur y los territorios del norte sería una línea recta que correría hacia el este desde el extremo sur del lago Michigan. El problema era que nadie sabía realmente dónde estaba ese extremo. Los primeros mapas mostraban que estaba mucho más al norte de lo que realmente terminó estando. Y Ohio se dio cuenta de que si la línea se trazaba correctamente, perderían la desembocadura del río Maumee y la ciudad de Toledo. Como Toledo estaba destinado a ser el punto final de su nuevo sistema de canales, Ohio simplemente decidió ignorar los mapas federales y trazar su propia línea más al norte. Por cierto, Toledo, la ciudad, lleva el nombre del Toledo original en España. Cuando Michigan inició su intento de convertirse en estado en 1835, insistieron en la línea de los mapas originales que el gobierno federal había trazado. Este traslape de 750 kilómetros cuadrados llegó a conocerse como la Franja de Toledo. El gobernador de Michigan, un joven de 23 años, bastante joven para ser gobernador, llamado Stephen T. Mason, no estaba interesado en llegar a un acuerdo. Así que envió una milicia a la franja y aprobó una ley que convertía en delito que cualquier persona actuara como funcionario de Ohio en ese territorio. El gobernador de Ohio, Robert Lucas, respondió enviando su propia milicia. Durante aproximadamente un año fue un enfrentamiento. No hubo muchos combates reales. Hubo un alguacil de Michigan que fue apuñalado con una navaja mientras intentaba arrestar a un habitante de Ohio, llamado Tu Stickney. Si alguien hiciera una película sobre esto, parecería un guión barato. También hubo un momento en que la milicia de Michigan disparó por encima de las cabezas de un equipo de topógrafos de Ohio, ahuyentándolos del bosque. A esto se le llamó la batalla de Phillips Corners. Creo que fue más una carrera para huir de los disparos que una batalla real. La situación finalmente fue resuelta por el presidente Andrew Jackson y el Congreso. Estaban en un aprieto porque Ohio tenía muchos votos electorales y Michigan no tenía ninguno. Le dijeron a Michigan que si querían convertirse en un estado, tenían que renunciar a Toledo. Para hacer el trato más atractivo, le ofrecieron a Michigan la península superior. En ese momento, Michigan pensó que les había tocado la peor parte, llamando a la península superior un territorio salvaje, frío e inútil. Pero una vez que encontraron enormes depósitos de cobre y hierro ahí, la pérdida de Toledo resultó ser, en cierto modo, el mejor trato financiero que el estado haya hecho jamás. Eso también explica una de las fronteras estatales más extrañas de Estados Unidos, donde un estado posee una península que no solo está separada de su territorio, sino que está unida al de otro estado. Luego tenemos el problema de la frontera entre Texas y Nuevo México. Probablemente esta sea la mayor extensión de tierra por la que dos estados hayan peleado en toda la historia de Estados Unidos. Después de que terminó la guerra entre México y Estados Unidos en 1848, Texas afirmó que su frontera occidental seguía todo el curso del río Bravo.
Si miras un mapa, eso significaría que Texas poseía aproximadamente la mitad de lo que ahora es Nuevo México, incluyendo la ciudad de Santa Fe y partes de Colorado y Wyoming. Eran más de 100,000 millas cuadradas de territorio. Texas ahora es el segundo estado más grande, solo detrás de Alaska. Pero si hubieran conservado estas fronteras originales, ocuparían el primer lugar, ni de lejos. Pero en ese momento, la gente que vivía en Santa Fe no estaba precisamente emocionada de ser parte de Texas, y el gobierno federal tampoco estaba seguro de eso una vez que se unieron a la Unión. No se trataba solo de la tierra o de que el gobierno federal quisiera favorecer a la gente de Santa Fe. Se trataba del equilibrio de poder en Washington. Texas se estaba uniendo como un estado esclavista, y los políticos del norte estaban desesperados por mantener este nuevo territorio al oeste libre. Texas, mientras tanto, sentía que había derramado sangre por esa tierra en su guerra contra México, y no iba a permitir que el gobierno federal se la quitara. Para 1850 las cosas se estaban poniendo, ya sabes, bastante tensas. El gobernador de Texas, Hans Baruch Bell, empezó a reunir una milicia para marchar hacia Santa Fe y tomarla por la fuerza. El presidente Millard Fillmore, que por cierto es un nombre que nunca había escuchado antes de escribir el guión para este video. Él fue el 13º presidente. No dudó. Envió más tropas federales a Nuevo México y dijo que si cruzaban esa línea lo consideraría un acto de agresión y guerra contra los Estados Unidos. Durante unos meses parecía que la guerra civil podría comenzar una década antes en el desierto de altura de Nuevo México por una sola ciudad. Bueno, supongo que era por más tierras, pero se centraba en esta ciudad. Si creas contenido o alguna vez has intentado armar un video, ya sabes cuántas tomas y material se necesitan para hacer algo que valga la pena ver. Yo uso una herramienta que me da una amplia variedad de opciones para contar mejores historias, tanto visualmente como en cuanto al sonido, y esa herramienta es el patrocinador de este video, Storyblocks. Con una biblioteca de recursos de alta calidad, hecha por humanos, con más de 7 millones de recursos, Storyblocks hace que sea muy fácil encontrar lo que necesito y hacer que todo el proceso sea simple y rápido. Como una herramienta creativa todo en uno, reúne videos, música, efectos de sonido, plantillas y más, todo en un solo lugar. Así que en lugar de estar saltando entre diferentes plataformas, puedo mantenerme enfocado en contar la historia. También cuentan con herramientas de IA diseñadas para simplificar la producción. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs puede generar una narración que suena natural. Y si necesitas imágenes personalizadas, su IA, la edición de video, impulsada por Runway, te ayuda a generar y perfeccionar tomas más rápido, mientras sigues manteniendo el control creativo. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente en Premiere Pro y After Effects con el complemento de Storyblocks. Así que el flujo de trabajo se mantiene rápido, simple y mucho más fácil de manejar. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una forma realmente rentable de hacer videos pulidos más rápido. Así que si quieres empezar a contar mejores historias por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado. Así que échale un vistazo ahora. Y ahora, volvamos al video. Esto podría haber contribuido potencialmente a que Texas fuera expulsado del país al que acababan de unirse, pero al final el dinero resolvió el problema. El gobierno federal le ofreció a Texas $10 millones, que en ese entonces era una cantidad enorme de dinero, para que renunciara a la reclamación. Para que te des una idea, esto equivaldría a unos 400 millones en 2026. Es difícil calcular la inflación de hace tanto tiempo, pero es algo aproximado. Texas estaba profundamente endeudado desde sus días como república independiente, así que aceptaron el trato. Retiraron su frontera hasta el meridiano 103, lo que creó la característica prolongación territorial que conocemos hoy en día. Pero esa no fue la única disputa territorial de Texas. Hubo otra importante al norte contra Oklahoma en el condado de Greer. Esta disputa es un caso clásico de lo que sucede cuando un mapa no coincide con el terreno. Básicamente lo mismo que sucede en todo el Medio Oriente y África, donde los británicos y franceses trazaron líneas casi rectas. En 1819, un tratado entre Estados Unidos y España estableció la frontera entre estos territorios en el Río Rojo. El mapa que usaron mostraba el río como un solo cauce. Pero cuando la gente realmente empezó a mudarse allá y a hacer estudios del terreno, se dieron cuenta de que el río en realidad se divide en dos grandes ramales, el ramal norte y el ramal sur. Texas afirmó que el ramal norte era la verdadera frontera, porque eso les daba un triángulo de tierra de 1,5 millones de acres, llamado Condado de Greer entre los dos.
No solo lo reclamaron en papel, se mudaron ahí, construyeron un palacio de justicia, establecieron oficinas de correos, incluso enviaron representantes a la legislatura estatal de Texas. Durante décadas, si vivías en el condado de Greer, eras texano, pagabas impuestos a Texas. Es raro decirlo, pero pagabas impuestos de Texas y seguías las leyes de Texas. Cuando España perdió sus tierras y el territorio también pasó a ser parte de Estados Unidos, surgió el problema. El gobierno federal finalmente desafió la decisión unilateral de Texas, argumentando que el ramal sur era el verdadero río rojo descrito en el tratado porque era más ancho y llevaba más agua. Y por eso, el territorio debería pertenecer al territorio de Oklahoma en su lugar. No me queda claro por qué el gobierno federal quería quitarle esta tierra a Texas. Tal vez no querían que Texas fuera demasiado fuerte, o tal vez simplemente se trataba de una verdadera necesidad de seguir el tratado según lo que ellos creían correcto. La pelea se prolongó durante años hasta que llegó a la Corte Suprema en 1896. Era un caso de alto riesgo porque si Texas perdía, miles de personas de repente se encontrarían viviendo en otro estado. La Corte terminó apoyando al gobierno federal, dictaminando que el ramal sur era el límite previsto. Esto significaba que el condado de Greer no era parte de Texas, pertenecía a Oklahoma. Es una de las pocas veces que un estado ha perdido un condado poblado y en pleno funcionamiento. Sin embargo, la transición fue sorprendentemente tranquila. Los funcionarios locales simplemente cambiaron sus insignias de Texas por las de Oklahoma y la gente siguió viviendo y cultivando allí. Hoy en día, esa tierra es la esquina suroeste de Oklahoma. Pasando a la costa este, tenemos una gran disputa entre Nueva Jersey y Nueva York. La mayoría de la gente asocia la isla Ellis con la ciudad de Nueva York, pero si miras un mapa, la isla está mucho más cerca de Nueva Jersey. Esta disputa se remonta a un acuerdo de 1834, donde Nueva York recibió la isla y Nueva Jersey recibió el agua que la rodea y también la tierra bajo esa agua. En ese entonces, la isla Ellis era básicamente un pequeño terreno de lodo de 3 acres. El agua, en realidad, era más valiosa. El problema comenzó cuando el gobierno federal empezó a construir la enorme estación de inmigración que alguna vez existió en la isla. Para hacer espacio para todos los edificios y hospitales, usaron tierra y rocas de los túneles del metro de la ciudad de Nueva York, curiosamente, para expandir la isla. Para cuando terminaron, la isla había crecido de 3 acres a más de 27. Nueva Jersey finalmente miró el mapa y se dio cuenta de que, aunque Nueva York era dueña de las 3 originales, las otras 24 se construyeron sobre tierra sumergida que pertenecía a Nueva Jersey. Durante años, Nueva York simplemente lo ignoró. Ellos recaudaban todos los impuestos de venta de las tiendas de regalos y reclamaban toda la isla como suya. Pero Nueva Jersey finalmente se hartó y demandó en los años 90. La Corte Suprema tomó el caso en 1998 y llegó a una conclusión muy específica. Dictaminaron que el acuerdo de 1834 solo cubría la isla tal como existía en ese entonces. Así que mientras las 3.3 acres originales pertenecían a Nueva York, todo el terreno creado artificialmente después pertenecía a Nueva Jersey, aunque la tierra misma viniera de Nueva York. De hecho, como dato interesante, resolver estas disputas interestatales específicas es uno de los trabajos muy particulares que la Constitución de los Estados Unidos le asigna a la Corte Suprema, porque ningún otro tribunal está en posición de hacerlo. Hoy en día, la isla está dividida. El edificio principal del museo está mayormente en Nueva York, pero los antiguos edificios del hospital y una buena parte de los terrenos están en Nueva Jersey. Si caminas por la isla, técnicamente estás cruzando la frontera entre estados varias veces. No solo es una disputa interesante entre estados, sino también uno de los casos de fronteras internas más extraños del país. Y finalmente, tenemos la Guerra de la Miel que ocurrió entre Missouri y Iowa. Esta fue una pelea fronteriza por una franja de tierra de 9 millas de ancho que casi se convirtió en una guerra real por unas cuantas colmenas de abejas. Por cierto, a veces estoy usando millas en este video porque toda la información que tengo está en millas. Tal vez debí haberlo convertido a kilómetros porque nadie usa millas aparte de Estados Unidos, pero esto trata sobre Estados Unidos. De todos modos, en 1816, un topógrafo llamado John Sullivan tenía que marcar la línea entre Missouri y lo que después sería Iowa. Estaba trabajando en condiciones climáticas bastante malas y por eso su brújula estaba desajustada. Su línea se fue desviando cada vez más al norte mientras avanzaba hacia el oeste. Cuando Missouri se convirtió en estado, usaron la línea torcida de Sullivan como su frontera. Pero años después, un nuevo levantamiento correcto mostró que la línea debió haber estado mucho más al sur. Y esto creó una franja en disputa que tanto Missouri como el territorio de Iowa reclamaban. La tensión explotó en 1839 cuando Missouri intentó cobrar impuestos a las personas que vivían en esa franja. Los habitantes locales se consideraban iowanos, así que se negaron a pagar.
Un recaudador de impuestos de Missouri, frustrado porque no podía conseguir dinero, supuestamente cortó algunos árboles huecos llenos de miel para cobrar el valor de los impuestos. El robo de la miel se convirtió en el detonante de la guerra de la miel. El gobernador de Iowa llamó a su milicia y luego el gobernador de Missouri hizo lo mismo. Los dos ejércitos, entre comillas, marcharon hacia la frontera, pero no eran precisamente profesionales. Los iowanos eran en su mayoría agricultores que llevaban horcas y cuchillos de sus cocinas. Incluso había una broma de que los misurianos estaban tan mal equipados que tenían que compartir un uniforme entre varios hombres. Cuando los soldados llegaron a la frontera, se dieron cuenta de que todo esto era simplemente ridículo. Pasaban más tiempo bebiendo y cantando canciones sobre cuánto odiaban a sus respectivos gobernadores que peleando entre ellos. Un buen ejemplo de cómo la mayoría de las guerras son solo entre las clases gobernantes y la gente de cada lado solo quiere llevarse bien y vivir en paz. La Suprema Corte finalmente lo resolvió en 1849. Decidieron que, como todos habían estado usando la vieja y torcida línea Sullivan durante tanto tiempo, era mejor dejarla como la frontera oficial. Ordenaron que se colocaran marcadores de hierro para que nadie volviera a pelear por los árboles con colmenas nunca más. Hasta el día de hoy, la frontera norte de Missouri todavía tiene esa ligera e involuntaria inclinación por la brújula rota de Sullivan. Es bastante interesante ver cómo las regiones, o en este caso los estados dentro de un mismo país, pueden tener disputas entre ellos. Hay otros casos, como Maine y Nuevo Hampshire, llevando el caso a los tribunales por la tierra de un astillero para poder recaudar más impuestos, u Ohio y Kentucky, peleando por quién es dueño de un puente y quién es responsable de los costos de reparación. En ese caso, cada uno de ellos en realidad quiere pasarle la factura al otro, rechazando la propiedad. Creo que el sistema federal de Estados Unidos es un terreno particularmente fértil para estos casos, debido a la autonomía local, pero probablemente haya otros casos así en el mundo. Si conocen alguno, díganmelo en los comentarios. También me encantaría aprender más sobre ellos.